Hermano, Dios les bendiga en esta mañana. Les saludo cordialmente en el nombre del Señor Jesucristo, dando la gracia por permitirnos en esta mañana, el día martes 21 de febrero, de estar delante de su presencia. Un poco resfriado, sí, pero bueno, con la ayuda del Señor ahí vamos a salir adelante. Hoy día tenemos culto en el lugar de Trieste, 14:57, a las 7 de la tarde. Nos reunimos para orar previamente al culto y luego, ¿cierto?, ejecutamos el culto de adoración al Señor Jesús. Amén. El día de ayer concluimos el capítulo 3 del libro 1 de Timoteo. Entramos al capítulo 4 y bueno, después de que Pablo, el apóstol, ahí dio instrucciones con respecto a los administradores, ¿verdad?, la oración, los administradores, los pastores, que hoy día poco se toman en cuenta estas instrucciones para llevar a cabo el ministerio, ¿verdad? Cuán importante es, hermanos amados, que los ministros del Señor, y es esta parte, la advertencia que hace el Señor a los ministros, cómo se escogen los ministros, también cómo, cuáles son los requisitos que tiene que tener un ministro y la convicción, porque esto también es por convicción. Amén. El apóstol decía que el que tenía, que anhelaba, ¿cierto?, un obispado, buen anhelo tiene. No es malo, ¿cierto?, anhelar ser pastor, tener un ánimo de decir, pucha, me gustaría ser pastor, pero también el hombre tiene que tener en Dios su capacidad, su convicción. Es como cuando usted se convierte al Señor, ¿verdad? Si usted no está convertida o convencida, se va a devolver o su caminar va a ser, perdón, tan débil que al final va a terminar volviendo al mundo. Y esto pasa, ¿cierto?, cuando aquel que es llamado no tiene la convicción mm, de quien lo llamó. Y es por eso que el libro de Dios nos entrega una amplia información con respecto al Dios que servimos. O sea, hoy día eh, en las redes sociales podemos ver contienda entre hermanos o pseudos hermanos, de que se ha de ser de esta manera o se ha de ser de esta otra manera. Se malinterpretan los textos bíblicos, se tergiversa la escritura, se dobla la escritura para poder hacer caer la condición de aquel que está planteando la situación. Yo creo que debemos ser bien honestos si la palabra es una espada de dos filos. ¿Mm? Me corrige a mí como también la corrige a usted. Y a veces creo que hay una falta de honestidad en ese sentido, de muchos falsos maestros que se han levantado. Y bueno, la palabra lo dice, falsos maestros, que van torciendo la escritura o buscando un resquicio, como en la ley terrenal, ¿cierto? Se buscan los resquicios legales para saltarse la voluntad de Dios. Amén. Perdón, se me olvidó saludar a mis hermanas que están en esta hora, mi hermana Angélica, mi hermana Inés, mi hermana Loreta, y así a todos los que se van a integrar. Entonces, con respecto a esto de que nosotros hoy día estamos siendo testigos, hermanos, nuestro corazón tiene que estar dado, ¿cierto?, inclinado a la escritura para poder sortear todas estas situaciones. Para nosotros que conocemos la palabra no es extraño, ¿cierto?, lo que está sucediendo. La corrupción, como el hombre ha corrompido el Evangelio o ha querido corromper el Evangelio, porque el Evangelio verdadero sigue intacto. ¿Mm? Los que se han desviado, como decíamos ayer, de Mineo y Alejandro, ¿verdad?, que se desviaron de la doctrina, y muchos que se desviaron.
y empiezan a crear cosas que no corresponden. Por eso que el verso 16 del capítulo 3, Pablo, en el Espíritu de Dios, le habla a Timoteo, y con esto voy a empezar. Dice: "E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria". Ahí está el fundamento de nuestra fe. Jesús es Dios y no hay más. No hay más. No hay más Dios. Él hace todas las gestiones. Él viene a la tierra manifestado en carne, pero como Dios es espíritu, a la parte humana, a la manifestación se le llama hijo. No es que Él haya enviado a otro. Luego el Señor en Juan dice: "Enviaré al otro consolador, al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y morará en vosotros". Entonces, ciertamente se está refiriendo a Él. ¿Mm? Entonces, el fundamento, y Pablo dice: el fundamento de la iglesia, ¿cierto?, está firme. Apártese de toda iniquidad todo aquel que confiesa el nombre del Señor, porque el nombre del Señor ya fue revelado. El nombre Jehová fue dado por los hombres, fue compuesto por los hombres, ¿cierto? En las traducciones, el nombre antiguo de Dios, como Dios se manifestó por ejemplo, a Moisés, cuando preguntó por su nombre, él dijo: "Yo soy el que soy". No le dijo: "Yo me llamo Jehová". Entonces, en el hebreo antiguo, que carecía de vocales, al inventarse el sistema de vocales, se les colocó las vocales entre medio de las consonantes y resultó a nuestro idioma y al latín Yahweh o Yahvé o Jehová, como le dicen hoy día. Por eso, si usted se fija, en nuestras Biblias desaparece el nombre Jehová en el Nuevo Testamento. Ya no se habla de Jehová. Ninguno de los discípulos no mencionan el nombre de Jehová. Y es porque ya el nombre de Dios fue revelado, y eso nosotros tenemos que darle gloria a Dios por eso, porque no se lo reveló a Moisés y nos reveló a nosotros el nombre. Por eso que los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Mm? No se equivocaron. Escuchaba un predicador que la razón por la cual Pedro bautiza, ya sea Cornelio, primero dice que bautiza a los judíos para que confesasen el nombre de Jesús, y luego bautizó a los gentiles en el nombre de Jesús en la casa de Cornelio, era porque Pedro se equivocaba y habló de perdonen la expresión, de las estupideces que Pedro hizo, por ejemplo, antiguamente, y lo que después el reproche de Pablo. Pero eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Esa es una explicación burda y absurda del por qué fueron bautizados en el nombre de Jesús. Recuerde que ellos fueron perseguidos por causa del nombre de Jesús, no por causa del nombre de Jehová. Y esto está claro en la Escritura. Yo no estoy argumentando una cosa que no esté. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, en pocas palabras: este es el fundamento, Timoteo. Con esto tú tienes seguridad. Pablo, cuando escribe esta carta, estaba a un tiempo de partir de esta tierra. Por tanto, Pablo estaba dejando todo bien, por supuesto, dirigido por el Espíritu Santo, todo bien anudado. Entonces termina con este texto y luego lo empieza a advertir de algo. Mire, escuche, y es algo que está sucediendo, y es lo que venimos hablando. Perdón. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Escuchó bien? Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada, ¿qué cosa? La conciencia. Entonces, a veces, por más que usted hable con alguien que está hablando de un evangelio equívoco o de una doctrina extraña, no va a llegar a ningún puerto. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la conciencia cauterizada. Usted sabe lo que es. Cuando usted tiene una herida y se la cierran, se la cauteriza. Antiguamente se la cauterizaban, ¿cierto?, con sal. Cuando se opera, ¿cierto?, se la cose, ¿no?, qué sé yo, para que cicatrice, le llaman, ¿no? Y cauterizar es algo cerrado.
Entonces no entra ni sale nada. No entra ni sale nada. Entonces, por eso que Cristo también dijo, no deis las perlas a los cerdos, ¿cierto? Ni a los perros. ¿Mm? Ahora, muchos lo toman como un tema ofensivo. No, no, no es una ofensa. Lo que Cristo está diciendo es que un perro, que es la característica del perro que vuelve al vómito, y el cerdo, que es el que vuelve al barro después de ese lado, no le va a recibir eso. Entonces mejor darle las perlas a quien realmente la requiere. Prohibirán casarse y mandarán a tenerse alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido, ¿qué cosa? La verdad. Hoy día podemos encontrar infinidades de creencias, ¿cierto?, que hablan de los alimentos. Pero que yo me abstenga de un alimento, no, hermano, no influye en mi vida espiritual. Sí es mi vida física, sí es mi vida física, pero no en mi vida espiritual. Porque quizás me va a causar malestar o no me va a causar malestar. Me va a mantener delgado, me va a mantener gordo. Eso hace el alimento. Jesús dijo que eso entra y va a la letrina. Entonces, no tiene ninguna trascendencia de que yo me abstenga de comer ciertos alimentos. Para la santidad no tiene nada que ver una cosa con otra. Amén. Otro, aquí habla un poco del celibato, por ejemplo, de la iglesia romana, que prohíbe a los hombres casarse. Y eso es un absurdo, porque el hombre, si no tiene el don de continencia, no puede quedarse solo. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor. Entonces el hombre fue hecho para eso, para procrear. Entonces es absurdo. Y desde aquí nosotros tenemos que, hermanos amados, hacer hincapié en esto, de examinar los conceptos doctrinales que se los plantea. Pero de que yo no soy muy dado, ¿cierto?, a cosas que, a ver, ¿cómo explicarle? Cosas que en el fondo van a dividir la iglesia y que no tienen trascendencia en cuanto a la santidad, a la justicia, a la salvación. No tienen ninguna trascendencia. Por ejemplo, de que haya existido otra mujer, aparte de Eva, por ejemplo. Si fuera así, ¿en qué perjudica mi salvación? Solamente eso pretende desviar mi mirada de buscar diariamente, ¿cierto?, al Señor. Y aquí lo va a decir, escuche. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. ¿Ve? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Cuando damos la gracia, ¿cierto? Oramos, ¿cierto? Y Dios santifica todos los alimentos. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La piedad tiene promesa de esta vida y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente, ¿de quiénes? De los que creen. Ve aquí estas fábulas profanas, ¿cierto? Y de viejas, que se introducen, ¿cierto?, de repente ahí en los cultos, en la enseñanza, para que nosotros desviemos la mirada, permiso, del blanco. Desviemos la mirada del blanco, porque lo que Satanás pretende es eso. Por ejemplo, nosotros literalmente, o sea, deberíamos estar mirando al cielo, ¿cierto? Entonces viene alguien y nos habla y desviamos la mirada.
espiritualmente es lo que pretenden aquellos falsos predicadores, falsos enseñadores que se han introducido encubiertamente en la iglesia de un tiempo a esta parte. Es desviar la mirada de la iglesia. Poco se habla del sacrificio de Cristo hoy día. Poco se habla del pecado, de la santidad. Poco. ¿Por qué? Porque no es tema para esos falsos predicadores. No es tema para ellos. Sin embargo, hay ministros que le siguen dando lugar, espacio a aquellos falsos predicadores, sin examinar lo que hablan, lo que dicen. El ministro de Dios tiene que examinar lo que se dice del púlpito para poder corregir las anomalías que pudiera ese predicador, a lo mejor no lo está haciendo de mala conciencia. A lo mejor como está errado, está hablando de lo que él tiene, pero otros sí lo hacen con intención de destruir, de mutilar el cuerpo, como el apóstol advierte. Entonces, dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces el hombre de Dios tiene que contener esas cualidades para ser un ejemplo. ¿A quiénes? A los creyentes. ¿Mm? Aquellos que creen. Creyente, la palabra creyente viene de creer. ¿Mm? Entonces, entre tanto que voy, escuche, ocúpate en qué cosa? La lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate. Ocúpate de esas cosas. Es primordial. Es primordial. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para, para, que, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Excelente las recomendaciones del apóstol. Luego de advertir de la apostasía. La apostasía es abandonar lo que usted cree. Y usted puede estar en la iglesia y puede estar apostatando. Puede estar en el culto, puede estar apostatando. Porque su pensamiento no es el pensamiento que debe tener un verdadero creyente. Entonces, hermanos, espera un momento, hermano. Entonces no debemos dejar de pensar de la manera que hemos sido enseñados por la palabra. Por la palabra. La influencia que tiene el pensamiento bíblico en nuestros corazones es la que va a dar fruto en nuestra vida espiritual. Por eso que el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Un árbol malo no puede dar fruto bueno, ni un árbol bueno puede dar fruto malo. Entonces, pase lo que pase, nuestra convicción tiene que ser exactamente la misma. La misma. No hay variación. No tenemos que ser como las ondas del mar. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Por eso que nuestra fe está cimentada ¿en qué? En la palabra. Por eso Dios deja la palabra y le dice a Timoteo que debe de ocuparse de estas cosas. Y él ser ejemplo. Ten cuidado de ti mismo
y de la doctrina, porque ciertamente esta carne es traicionera, ¿ya? Y las raíces del pecado tienden a brotar. Ayúdenos el Señor a guardarnos para Él, a vivir para Él, a honrar nuestro llamamiento y a dar testimonio público de que somos renacidos por la palabra. Que no solamente es aleluya, gloria a Dios, sino que es mucho más que lo que muchos pudieran pensar. Esa es la recomendación. Pero como dije al principio, la recomendación de esta carta, que es una carta ministerial, es para los ministros, primeramente, y también para la iglesia del Señor. Que Dios le bendiga en esta mañana, hermanos. Hemos concluido ya este capítulo 4, una pincelada, una visión superficial con respecto a Primera de Timoteo capítulo 4.